Límite Fronterizo, conversaciones archivísticas en cuarentena, son una conversación profesional, pero también afectiva con nuestros pares del mundo de la archivística o archivología. Estos diálogos son un cuarto acercamiento entre el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile y el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina. Antes de responder esta pregunta, me gustaría agradecer a Richard y Virginia por la invitación a esta temporada de Límite Fronterizo. ¿Consideras que la disciplina es hoy reconocida y respetada dentro de las instituciones museológicas? Me parece que es difícil hacer una respuesta tajante a esta pregunta debido a que en Chile nos faltan, podríamos decir, dos aspectos que son súper importantes. En primer lugar, estadísticas oficiales, como para conocer cuál es el número y la cantidad de museos a lo largo de Chile, no solo en la región metropolitana, de qué tipo son también, si son museos institucionales, comunitarios, populares, de barrio. Y también creo que nos falta un diagnóstico general debido a que no existen muchas investigaciones en torno al tema. Sabemos de todas maneras que en la actualidad se están desarrollando estas investigaciones para conocer cuál es el estado actual de los archivos de los distintos museos en Chile. Y también se están desarrollando otras investigaciones en torno a la importancia de los archivos comunitarios, de los archivos del arte. Por lo mismo, creo que es difícil hacer una mirada genérica u holística del tema. Por lo mismo, mi respuesta va a ser bastante personal, es decir, basada en mis experiencias y también en mis observaciones. Me parece de que a pesar de esas carencias y estas ausencias, sí efectivamente en la actualidad hay una preocupación por la disciplina archivística. Hay distintas instituciones museológicas en el país, principalmente en Santiago, que son las que conozco, que están preocupadas del tema y tienen vocación archivística. Si bien no tienen profesionales propiamente tal que sean archivistas, sí hay bibliotecólogos, teóricos del arte, artistas visuales que han reconocido la importancia y el valor de la disciplina archivística para la organización, la descripción y la puesta en valor de los documentos producidos por la institución. Uno de los que me gustaría referirme es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que es uno de los museos más importantes del país, principalmente porque forma parte de una política pública de memoria y de gestión del pasado, con la finalidad de que las violaciones a los derechos humanos no se repitan en el futuro y dar garantías efectivas de no repetición de estos temas. Ahí también se ha hecho un trabajo muy importante e interesante en ir guardando archivos personales y donaciones que han hecho personas para precisamente cumplir esos objetivos. En segundo lugar, otro museo que conozco bien es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Ahí trabajan personas que conozco también personalmente. Y este museo se funda en el año 2014, ahí, un archivo. Este archivo contiene distintos tipos de documentos, por ejemplo, fotografías, afiches y también correspondencia de artistas internacionales que donaban sus obras a este museo. Este archivo también documenta esas relaciones solidarias e internacionales que son bastante como importantes y que también por algo le dan el nombre de Museo de la Solidaridad, porque específicamente fueron obras de artistas, tanto nacionales como extranjeros, que donaron sus obras durante el gobierno de Salvador Allende. Ellos, como les decía, desde el año 2014 tienen un archivo y además desde el año 2009 cuentan con una política archivística, que tienen un documento que puede
revisarse de manera online. Tú te metes a la página y lo puedes revisar. A pesar de estas dos experiencias, a mí me gustaría recalcar la importancia no solo de tener estudios, sino que también de empezar a preocuparse efectivamente de los archivos de los museos por los desafíos que significa, y por lo mismo me gustaría poder referirme a una experiencia personal que yo tuve con respecto a la organización y la descripción y la puesta en valor de los documentos del archivo del Museo de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Desde el año 2017, como director y archivero del archivo de la Federación de Estudiantes de la misma universidad, de la FECH, me tocó, por un convenio de colaboración que tenemos entre el archivo FECH y el museo, realizar 3 visitas técnicas en las cuales tuve que revisar, recorrer el edificio, buscando efectivamente cuáles eran los documentos administrativos que podían conformar el primer archivo de este museo. Realizamos 3 visitas aproximadamente para hacer un análisis del valor archivístico de los documentos, y también realizamos una primera propuesta de cómo se podrían clasificar. Fue un trabajo muy entretenido, muy desafiante además intelectualmente, puesto que el primer desafío fue el conceptual, definir efectivamente qué es lo que íbamos a entender como archivo del museo, y decidimos en un trabajo en conjunto con los funcionarios que existen allá, de que íbamos a llamar archivo a todos los documentos producidos y generados y recibidos también por efecto de cumplir las actividades y las funciones del museo. En ese sentido nos dimos cuenta también de que era bastante difícil trabajar con las categorías archivísticas tradicionales, como por ejemplo el principio de procedencia o el orden original, puesto que los 2 primeros directores, que el primero era César Leighton y en segundo lugar Irma Pernaciotti, tenían también distintos tipos de prácticas. Entonces se podía específicamente hablar más que de un archivo institucional que tenía prácticas continuas y que se podían generar series documentales. Era posible también trabajar este conjunto documental como si fueran 2 archivos personales, uno de César Leighton y el otro de Irma Pernaciotti. Ahora bien, en archivística es casi un consenso ya de que los archivos por lo general siempre tienen 2 principales titulares. El primero es aquella organización que lo funda para cumplir ciertos fines, ¿no es cierto? Y también la sociedad que se va a beneficiar en algún momento también del valor de estos documentos. Y ahí es donde me quisiera como detener, porque creo que es bastante importante dar cuenta de la importancia que tienen los archivos de los museos. En primer lugar, un archivo de un museo sirve para poder conocer la historia de la institución, la historia de los objetos principalmente, y por lo tanto son una fuente imprescindible e importante para poder contextualizar las colecciones que se tienen dentro de los museos. En segundo lugar, este archivo creo que es bastante relevante e importante para poder mostrar la historia de las distintas instituciones patrimoniales dentro de la Universidad de Chile. Cómo a pesar del poco apoyo, de la escasa preocupación, podríamos decir, de la administración central, de la falta de recursos, cómo que se gestiona la precariedad, y a pesar de todos esos problemas sí se pueden hacer ciertos lineamientos y ciertas políticas. Hay un fondo también muy interesante, que es un fondo fotográfico, en donde se pueden ver cómo eran las visitas y las exposiciones, las visitas guiadas que se realizaban en el museo en los años 70 y en los años 80. Recuerdo también un documento que era muy especial, y que creo que refleja un poco la importancia de lo que hablábamos anteriormente, que es un cuaderno
que tenía César Layton, que se llamaba Cuaderno de la Marcha Blanca del Museo, en donde él iba haciendo un apunte de dónde recibía los objetos, dónde los compraba, que permitían en el fondo como ir haciendo una historia institucional. Este documento es precisamente, yo creo que uno de los recursos informativos más importantes, porque permite también saber la mirada que él tenía en esa época, cómo él va observando la experiencia de otros museos, principalmente en Europa, cómo toma algunos modelos, cómo copia también algunas prácticas y experiencias desde esos lugares. Así que creo que bueno, este trabajo da cuenta también como de la importancia que tienen los archivos del museo, no solo para el Museo de Química, sino que también para los otros museos, y de ahí también entonces la importancia de generar estudios y diagnósticos, y efectivamente se empiezan a preocupar no solo de estos archivos históricos, sino que también de los archivos administrativos. Es decir, de aquellos documentos que se van generando como el trabajo cotidiano de los museos, producto del trabajo de descripción de las colecciones, de los eventos que se van haciendo, de las reuniones de organización. Entonces es muy importante y relevante que la gestión documental, que intenta ordenar, organizar y darle un flujo ordenado a esta documentación para poder tenerla a mano y que sirva como un recurso informativo dentro de las instituciones, también empiece a ingresar a los museos. Por lo tanto, esperemos que con nuevas generaciones de archiveros y archiveras en Chile, los museos también se vayan transformando en lugares de archivística, ya que los archivos de los museos son una herramienta de información muy importante tanto para la institución como para la sociedad completa. ¿Qué opinión te merece que personas de otras disciplinas aborden los temas propios de la archivística cuando no hay especialistas del tema? Al igual que la pregunta anterior, creo que dar una respuesta requiere también ofrecer una breve contextualización. En Chile no existen muchos programas de formación formal y universitaria. Por ejemplo, está la carrera de Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística en la Universidad Alberto Hurtado, que tiene una duración de 4 años. Está también un diplomado de la Universidad de Chile que dura 1 año. En ese sentido, si bien estas iniciativas vienen desde hace 3, 4 años aproximadamente, creo que todavía no existe un contingente de archiveros y archiveras como para que puedan ir copando las diferentes organizaciones. Además, tenemos que preguntarnos también qué significa ser archivero o archivera en Chile. ¿Quiénes son los archiveros y las archiveras? ¿Son aquellas personas que manejan un archivo o que estudiaron la disciplina? Si es por estudio, como les decía, hay pocas personas que han salido. La mayoría de quienes están también formando estudiaron en el extranjero, principalmente en Inglaterra, en Canadá y en España. Es la salida que uno tiene para poder efectivamente estudiar y especializarse. Por lo tanto, nuestro concepto creo que también tiene que ser un poco más flexible, ¿no es cierto? No creo, desde mi perspectiva, de que las y los archiveros somos aquellas personas que tanto han estudiado también y se han preocupado de eso, pero también son aquellos que están a cargo de los archivos. Entonces, en un Chile en donde hay muchas ausencias y carencias todavía, aunque el panorama ha cambiado muchísimo y radicalmente desde hace 4 o 5 años, creo que cualquier persona que esté a cargo de un archivo es importante y es relevante. Además, hay que considerar que para gran parte, por ejemplo, de la sociedad, o un sector muy grande de la sociedad, todavía no conoce lo que hacemos, nuestro rol es absolutamente desconocido.
no saben cuál es la importancia, ¿no es cierto?, de que finalmente las y los archiveros somos mediadores entre los documentos y la ciudadanía, somos garantes también de una democracia más efectiva, defensores también del derecho a acceso a la información y principalmente somos aquellas personas que estamos colaborando en la conformación de la memoria social. O sea, es nuestro trabajo en realidad define y podríamos decir condiciona qué es lo que va a ser recordado y qué es lo que va a ser olvidado por una sociedad. Por esa misma razón yo me denomino archivero, porque creo que bautizarse así en un país como Chile es un gesto político. Ya por lo menos te permite existir, por lo menos visibilizarte y relevar tu importancia dentro de la sociedad, por lo menos para que la gente cuando tú le digas quién eres, te diga archiqué, y por lo menos uno tenga la oportunidad de efectivamente poder explicar qué es lo que es un archivero, cuál es la importancia y cuál es el rol efectivamente que nosotros cumplimos. Ahora, frente a ese panorama, como les decía, me parece que no es bastante como difícil que existan efectivamente archivos solamente para archiveros y archiveras. Entonces, más que preocuparme como de la disciplina propiamente tal, o sea, de que hayan archiveros formados, me parece que sí pueden haber personas de distintas disciplinas, porque los archivos efectivamente tienen que ser lugares de estudios y de abordajes interdisciplinarios para poner en valor y también en acceso los distintos tipos de documentos. Pero también es importante que esos profesionales tengan una vocación archivística. Ocurre no solo en Chile, sino que también en el mundo. Esto es como una especie como de queja o lamento que tienen varios archiveros y archiveras en Latinoamérica y también en Europa, de que los principales archivos siempre han estado dominados por historiadores, antropólogos, periodistas. Yo, como les decía, más que el tema de la disciplina de origen, porque yo creo que también muchas de las personas que estudiamos archivística provenimos también de distintas disciplinas. En mi caso yo estudié historia, también estudié periodismo antes, luego fui ingresando a la archivística. Es en el fondo lo importante es la vocación archivística. Cuando me refiero a vocación archivística, me refiero a profesionales que quizás no vienen o no tienen una formación profunda en archivística, pero que sí son muy respetuosos de la disciplina. Y eso creo que es muy relevante, da más allá de tu disciplina, de tu disciplina de origen. Si tú estás a cargo de un archivo, tienes que conocer el valor de la archivística, la historia de la archivística, las herramientas y los principios metodológicos como el principio de procedencia, el principio de orden original, no para aplicarlos como de manera mecánica, como se cree, sino que efectivamente como para contrastarlos con cada una de las realidades, porque nos hemos ido percatando en los últimos tiempos y en los últimos desarrollos de la disciplina, de que cada archivo también es un mundo y que la disciplina archivística es muy casuística. O sea, no, si bien estos principios se han ido enarbolando y han mostrado en el fondo como su utilidad, también en el fondo la aplicación es muy distinta en cada uno de los tipos de archivos. Yo creo que lo que sí me pasa, me causa mucho recelo, eso sí, cuando algunos de estos profesionales hablan de categorías de una manera muy acrítica, por ejemplo, el tema de la memoria, el tema del patrimonio. Me parece que todavía falta un desarrollo más grande, un desarrollo como académico, conceptual e intelectual, en torno a estas categorías que muchas veces se asocian fácilmente a los archivos, más bien desde un discurso de la difusión, del eslogan, como para captar más adeptos. O sea, se ha hecho como un lugar común la idea de que los archivos son lugares de la memoria, son lugares del patrimonio,
pero yo creo que deberíamos empezar a reflexionar también cómo funcionan esas categorías, cómo se relacionan la memoria, la identidad, el patrimonio, eh, y también comenzar de verdad a establecer una especie como de lucha para que efectivamente los archivos se transformen más que en lugares de memoria, patrimonio e identidad, que creo que son categorías importantes, se transformen efectivamente en lugares de la archivística. Yo creo que otra cosa que me pasa también es o que me produce también un poco de recelo, es el intrusismo propiamente tal. Y cuando hay ciertos profesionales que en realidad como que minusvaloran y jibarizan o reducen, podríamos decir, los aportes que tiene la archivística. Me ha pasado con algunas personas que trabajan en algunos tipos de archivos que consideran que la archivística es solamente un conjunto de normas muy taxativas, que no tiene flexibilidad, en circunstancias de que la disciplina, por lo menos desde los últimos 25 años, ha ido demostrando una flexibilidad, un cambio de punto de vista. Ahora las y los archiveros ya no se preocupan exclusivamente de los archivos de los estados, sino que también se ha ido impulsando la idea de que las y los archiveros salgamos de las cuatro paredes de los archivos a conectarnos con los problemas políticos, sociales y culturales también de la sociedad, que tratemos de ir llenando las lagunas y los silencios de los archivos oficiales a través del apoyo hacia la sustentabilidad de otro tipo de archivos de las organizaciones sociales, como los archivos comunitarios. Bueno, por esa misma razón ahí es donde hemos tratado desde el Archivo Fecha impulsar el taller de archivística comunitaria, que es una instancia político-pedagógica para poder ayudar a distintos tipos de archivos comunitarios para que puedan proyectar sus memorias, sus identidades, desde una perspectiva de colaboración y apoyo mutuo. Bueno, por lo mismo, me parece que en realidad hay que actualizar la visión que tenemos de la archivística. La archivística no es una disciplina o un conjunto de normas. No me parece que sea una ciencia como predican algunas personas dentro de la disciplina, pero sí es una disciplina que requiere un rigor y una mirada y una actitud científica. O sea, tiene que haber rigor, tiene que haber estudio, tiene que haber un desarrollo y una definición conceptual. Hay que darle densidad conceptual a cada una de las categorías que uno está desarrollando y también ir desarrollando estudios efectivamente para ver cómo funcionan estas categorías. Ahora, entonces, en conclusión, me parece que en un país como Chile es bastante difícil. Me encantaría, va a llegar, espero, algún momento en que efectivamente cada uno de las organizaciones esté efectivamente liderada por una archivera o un archivero. En las circunstancias actuales que les explicaba, sí me parece importante que aquellas profesionales que están encargándose de los archivos sí tengan una vocación archivística, conozcan la disciplina, tengan una mirada actualizada de lo que es esta disciplina, que es una disciplina que es bastante flexible y que es mucho más valiosa de lo que algunos esperan. Y por lo tanto, lo principal es que efectivamente se resguarden los documentos desde una perspectiva que respete la disciplina archivística. En nombre del Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile, en nombre de Richard Solís, su director, y en el mío propio, te damos enormes gracias por haber sido parte de esta cuarta edición de Límite Fronterizo.